¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias con Sentido. En el día de hoy abordaremos uno de los aspectos más importantes de nuestra Constitución y quizás de todas las constituciones en todo el mundo. Nos referimos a los derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? ¿Dónde están consagrados en nuestra Constitución? ¿Cuántos tipos de derechos humanos podemos encontrar? La primera pregunta entonces es, ¿qué son los derechos humanos? Los derechos humanos se definen como el conjunto de características o atributos de los seres humanos que no pueden ser afectados o vulnerados, tales como la vida, la integridad física y psíquica, la dignidad y la libertad. Sus atributos principales son los siguientes: inherentes al ser humano son los que se generan o nacen de la naturaleza humana, es decir, derivan de los seres humanos por el solo hecho de ser personas. Universales significa que constituyen un bien y son posesión de todos y cada uno de los hombres, es decir, pertenecen a todas las personas. Inalienables quiere decir que los derechos humanos no se pueden quitar porque son parte de la propia naturaleza del ser humano. Ninguna persona puede renunciar a sus derechos. Inviolables significa que no se pueden o no se deben transgredir, pero en el caso de que no se respeten, la persona puede exigir su reparación o compensación por el daño que pudiera haber provocado dicho atropello. Progresivos. Algunos también mencionan que los derechos humanos son progresivos, vale decir que no puede haber retroceso en la garantía de los derechos y que están en constante evolución. Algunos señalan que surgieron al finalizar la Segunda Guerra con la ONU. ¿Eso es correcto o vienen de antes? Los derechos humanos no parten con posterioridad a la Segunda Guerra. Tienen su origen mucho antes, ya que nacen en la propia naturaleza del ser humano. No debemos confundir con la Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas, adoptada en 1948, y que promovió el respeto a estos derechos, asegurando su reconocimiento y protección a nivel nacional e internacional. Se dice que hay más de una generación de derechos humanos. ¿Cuáles son esas generaciones? ¿En qué se diferencian unas de otras? Primera generación son los que llamamos civiles y políticos, donde se obliga al Estado a su cumplimiento. Están vinculados con el principio de libertad. Entre otros se encuentran el derecho a la vida, a la integridad física, a la libertad de opinión, igualdad ante la ley y a presentar recursos de protección. Estas ideas ilustradas del siglo XVIII se expanden al resto del mundo y justo caen en América en su proceso de independencia. En ese tiempo se relaciona con la esclavitud. Derechos económicos, sociales y culturales. Se fundamentan en la idea de igualdad, entre los que se encuentran el derecho a la propiedad, al trabajo digno, a la salud y a la educación. Tercera generación, derechos colectivos o de solidaridad. Surgen durante la segunda mitad del siglo XX y requieren de la colaboración entre naciones y comunidades para resolver problemas globales. Se diferencian de los anteriores en que no se resuelven al interior de cada estado por sí solos. Debemos mencionar además los derechos del niño, que fueron aprobados por la Asamblea de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1959. Este promueve 10 derechos fundamentales. Y en Chile
si uno busca en la Constitución, no encuentra derechos humanos. Si no está de manera taxativa, ¿hay que sacarlo por conclusión? Los derechos económicos, sociales y culturales los podemos encontrar, en el caso de nuestra Constitución de la República de Chile, en el capítulo 3 de los derechos y deberes constitucionales que revisamos en el video anterior. Y si los derechos humanos son tan buenos y efectivos, bueno, ¿por qué no le exigimos al Estado que consagre un catálogo más amplio de derechos humanos? Para ese fin, se creó en junio de 2015 el Instituto Nacional de Derechos Humanos, conocido por su sigla INDH. Es una corporación autónoma de derecho público, creada por la Ley 20.405, destinada a promover y proteger los derechos humanos de todas las personas que habitan en Chile, establecidos en las normas constitucionales y legales, en los tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, así como los emanados de los principios generales del derecho, reconocidos por la comunidad internacional. Bueno amigos, esa fue la edición del día de hoy. Espero nos haya quedado un poco más claro todo esto de los derechos humanos, que es un tema tan relevante para nuestro proceso constituyente. Los espero en una siguiente edición de su canal Noticias con Sentido.